Bienvenidos traders, en este video te voy a enseñar cómo combinar la fractalidad con los patrones chartistas para identificar entradas altamente efectivas en el mercado. Utilizando un doble gráfico podrás analizar comportamientos del precio desde múltiples perspectivas. Quédate para que conozcas todos los detalles como siempre y ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Zigzag en configuración de 5-3-3, una media móvil exponencial de 20 periodos y el indicador ADX en configuración de 1-5. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 1 minuto y también de 15 segundos, ya que estaremos utilizando doble gráfico. Y el tiempo de expiración de la operación será de 1 minuto. Vamos a aplicar en esta estrategia aspectos muy importantes que estoy seguro de que te van a gustar muchísimo si los logras aplicar. No tiene nada de complicado, es simplemente seguir paso a paso lo que te voy a comentar en este video. Así que no te puedes perder ningún detalle de este video. Quédate hasta el final porque te prometo que este te va a gustar. Y no solo que te va a gustar, sino que vas a poderle sacar rentabilidad, que es lo que todos queremos. Bien, tengo la operación abierta. 14 segundos para iniciar la operación. Si te fijas, estoy trabajando como en los últimos videos de mi canal, con doble marco temporal o triple. En este caso solamente voy a utilizar doble gráfico. 3 segundos, 2, 1, ganadoras. Te muestro los resultados. Ahí están australiano yen en mercado normal. Pero también vamos a estar haciendo operaciones en mercado OTC. Fíjate las operaciones que llevo también aquí, porque funciona en ambos mercados. Estoy trabajando en uno de mis brokers preferidos, pero no el único, en Pocket Option. Me gusta muchísimo por su interfaz y porque además puedo trabajar a la vez con diferentes gráficos en mi pantalla. Por supuesto, si no dispones de una computadora, varios monitores, un monitor, lo que quieras, quizás se te dificulte un poco el tema de los doble gráficos, pero también puedes ejecutar la estrategia perfectamente con un único gráfico. Es más tedioso ya que tendrás que cambiar rápidamente a diferentes marcos temporales, que estaremos utilizando 1 minuto y 15 segundos para ver lo que viene haciendo el precio. Es mucho más cómodo, por supuesto, trabajar de una vez con doble gráfico, así ves exactamente lo que viene haciendo el precio. Y precisamente para poder mirar bien el precio, vamos a estar trabajando primero con algún punto interesante de la acción del precio, que sería como visualizar y distinguir en el gráfico aquellos patrones de velas, figuras chartistas, etc. En este caso vamos a únicamente trabajar con figuras chartistas como hombro, cabeza, hombro, doble techo y doble suelo. Solamente con ese patrón estaremos trabajando y por eso hemos añadido uno de los indicadores que te van a ayudar muchísimo a facilitarte el trabajo. En este caso el zigzag, si te fijas, te va dibujando esos patrones que puedes ver, ¿no? Puedes ver aquí este doble techo o triple techo más bien, ¿vale? Y así sucesivamente. Si lo quito, quizás te cueste un poquito más. También se ve, también es fácil verlo, pero es cierto que el zigzag te ayuda un poco más con ese trabajo. También tenemos una media móvil añadida en el gráfico para ayudarte un poco a identificar esa tendencia. Si la vela la tengo por debajo, claramente bajista. Si la tengo por encima o entre medias, pues son zonas peligrosas hasta que no se decida el precio. Luego, en la parte inferior solamente tengo un indicador o un oscilador de fuerza, como es el ADX, uno de mis indicadores favoritos, si no el que más. Bien, estas son las configuraciones ahora en detalle de la estrategia. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyar mi contenido y mi canal. Tenemos ya disponibles nuevas plazas para asesorías individuales, totalmente en directo en todas las sesiones y vis to vis. Así que puedes contactarnos directamente en nuestro canal de Telegram, donde además también por supuesto tenemos señales premium con unos resultados increíblemente excelentes. Tenemos el canal ilimitado también con todo en uno y todos los canales en una sola aplicación. Así que pásate por allí, te dejamos el link de Telegram en la descripción de este video para que puedas solicitar información. Por supuesto también tenemos señales que son totalmente gratuitas para todos aquellos que son seguidores de nuestro canal. Como estamos utilizando doble gráfico, el primer trabajo es un poco tedioso porque tenemos que configurar todos los indicadores en ambos gráficos. Entonces, para agregar los indicadores en cada gráfico, voy a los 3 puntitos, el segundo botón, y ahí añado ADX, media móvil
y zigzag. Ahí los tenemos. Y hacemos lo mismo en el gráfico de la derecha. Segundo botón, ADX, media móvil y zigzag. Bien, empecemos por las configuraciones. En todos los gráficos vamos a tener velas japonesas. En el gráfico de la izquierda tendremos por defecto marco temporal de 1 minuto. Y en el marco de la derecha, marco temporal, primer botón, 15 segundos. S15. Tenemos una... Aquí es mayor la temporalidad y aquí es menor el marco de la derecha. Bien, esto en cuanto a las velas. Pasemos ahora a las configuraciones totales. Zigzag, desviación 5, profundidad 3, retroceso 3. En estilo, color de tu preferencia y grosor de tu preferencia. Mientras más grueso, mayor puedes ver el dibujo del zigzag. Lo pones más fino y evidentemente se te camufla un poco entre las propias velas. Pero es cuestión de gusto. En mi caso me gusta en 4 o 3 puntos y guardo los cambios. Luego tenemos la media móvil, que será de 20 periodos, un tipo de media móvil simple, SMA, y color también de tu preferencia y grosor de tu preferencia. Y por último el indicador ADX con suavizado 1 y longitud 5. Atento al detalle con la configuración del ADX. 2 puntos de grosor y me gusta, a mi ojo, repito, colocarlo en color celeste. Yo sé siempre que veo el gráfico, la línea celeste es la fuerza y no la tendencia. Luego tenemos una línea alcista plus en verde. Y la roja minus, me gusta colocarla en roja. Viene con otros colores de defecto, pero eso es lo que a mi ojo, a mi preferencia, me es más cómodo de visualizar. Bien, guardé los cambios y hice lo mismo en el siguiente gráfico. Puntos de entrada. Voy a añadir primeramente una línea vertical en el tercer botón, herramientas de dibujo, y voy a colocar donde hice mi entrada. De hecho puedo ver aquí mi entrada, que fue, ¿dónde está? Empezamos aquí, Australiano Yen. Hora de entrada, 16:46. Bien, 16:46. Vamos a buscar esa vela de 16:46. Fíjate aquí al final de la barra cómo te va marcando la hora. Voy a aumentar un poco. 16:46 fue en esta vela grande de aquí. ¿Por qué hice mi entrada en ese punto de allí? Porque yo estoy visualizando que aquí el precio me rompió este mínimo con una gran vela, pero principalmente me fijé en que tenía aquí un punto de soporte. Lo estoy viendo así. Voy a explicártelo bien para que entiendas a lo que me refiero. En el momento que visualicé la entrada, vi que el precio estaba aquí. Este era un mínimo, que el precio lo rompió con fuerza y decidí entrar porque además vi que hay un soporte muy cerquita aquí en este punto mínimo. La ventaja del zigzag es que cada vez que te deja esos picos, esas puntas, puedes decir máximo, mínimo, mínimo. Entonces aquí tengo un mínimo que rompió, quiere decir que es un soporte. Lo rompe con fuerza y sé que va a intentar testear este segundo. Siempre que hay un soporte de resistencia cercano uno del otro, el precio normalmente, no quiero decir que sea infalible ni mucho menos, suele continuar hacia esa dirección. Esta misma vela, mi punto de entrada de 16:46, veamos en la posición que fue, o esa misma vela en 16:46 en el marco temporal más pequeñito. 16:46 sería esta vela de aquí. Esta vela de aquí es la 16:46 y lo puedes ver aquí al final. 16:46, ahí está. Es esa vela de allí. El tiempo de expiración que tengo, cosa que olvidé comentarte, es de un minuto. Necesito 1 minuto para ganar la operación, pero siempre que entro veo lo que ocurre en marco temporal mayor y en el menor también. Como estoy entrando en el marco temporal menor, necesito 4 velas. 1, 2, 3 y 4 y operación ganadora, como fue el caso. Bien. En los mismos puntos donde están las líneas verticales, fíjate también la posición de la fuerza del ADX. Puntos donde la línea celeste apunta totalmente, casi vertical, hacia arriba. Es decir, fuerza ¿cuál? Bajista. Porque es la línea muy pegadita a la línea del ADX. Te estoy explicando algunos de los pasos, pero también vamos a mostrarte algunos más, porque en esta estrategia estamos utilizando los patrones
que los vemos dibujados perfectamente con el zigzag, pero también la fractalidad. ¿Y qué es eso de la fractalidad? Bueno, es identificar algunos patrones, movimientos del precio en diferentes marcos temporales. Cuando eso sucede en el mismo instante y a la vez, los resultados son increíbles. Bien, entonces vamos a buscar puntos de entrada y primeramente vamos a ir diciendo los pasos principales. Paso número 1. Identificar primeramente un patrón. Una vez que identifico el patrón, también sé la tendencia principal. Voy a cambiar de par, ya que esta operación ya fuera ganadora. Veamos otro par concreto en que pueda identificar un patrón. Puedo explicártelo un sinfín de veces y lo verás claramente, porque es como ver en el cuadro o en el tablero muchas M's o muchas W, como quieras llamarle, o W. No, es lo mismo, fíjate aquí. Una M, te lo miro al revés, una W. Pero al final tendrás que mirarte los puntos máximos y mínimos, y con eso será suficiente para ganar. La ventaja es que cuando estamos en un solo gráfico, el marco temporal que se queda es de 1 minuto, el mayor. Y ahí es donde tienes que identificar el patrón. En 1 minuto. Repito, en 1 minuto ubicas el patrón y la tendencia. Y ya cuando estés seguro que tienes casi la operación, pones el doble gráfico y esperas el punto de entrada. Por ejemplo, en este patrón de doble techo también se cumplió. Una vez que se rompió este soporte de aquí, que esta vela enorme de aquí, esto hubiese sido una operación ganadora. Te muestro el resultado de cómo se vería en 15 segundos. Voy a dejar la línea vertical aquí, que sería esta vela. 16.36. Fíjate en el detalle. ¿Por qué hubiese sido un punto de entrada? Porque ahí el mínimo del recorrido más cercano era este. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente después de ese punto el precio tiene este otro mínimo. ¿Y qué sucede? Que hay además otro mínimo. ¿Cuál crees que es? Este de aquí. ¿Genial? Mira, aquí te lo muestro. Que es justamente lo que hizo el precio. Rompió este punto mínimo. ¿Y qué es lo que suele hacer? Dirigirse a los puntos más cercanos. Y al haber dos puntos cercanos de soporte, suele normalmente testearlo. Y como hay tres, pues fíjate que justamente se detuvo en el último, que es este mínimo de aquí, para luego darse la vuelta. Así que, y con solo una vela de recorrido con gran fuerza, es suficiente para ganar la operación. Y qué casualidad que también en ese punto que rompió este pequeño soporte con ese dibujo que ya encontraste, fíjate la posición del ADX, también apunta hacia arriba, fuerza bajista. Repetimos, vela de las 16.36, veamos cómo se ve con el doble gráfico. Y fíjate que este es un par de OTC. Así que esta estrategia es brutal porque no solamente podrías aplicarlo a mercado normal, sino también a mercado OTC. Voy a ordenarlos. Libra, aquí está. Libra AUD OTC. Y dijimos que la vela es 16.36. Aquí estaría la vela de 16.36. A ver si me da tiempo antes de que se ruede el gráfico. Ya se rodó. Vamos a ir para allá atrás. Pero quiero que te fijes y que te quedes. Sé que hay mucho, no, que es fastidioso lo del doble gráfico. Pero ¿qué quieres? ¿Ganar dinero o no? Entonces, si queremos ganar dinero, algo tenemos que hacer. Trabajar, buscarnos las ideas, buscarnos nosotros mismos las soluciones, porque eso es tu negocio, ¿no? Aquí tenemos las velas de 16.36 y ahí tenemos las 4 velas y operación ganadora. No sé si lo ves, pero aquí está claramente. Perdóname, como el marco temporal es pequeño, se baja, pero una vela, 2, 3 y 4, ahí están. No lo voy a soltar para que se vea. Pero ahí tenemos las 4 velas, 1, 2, 3 y 4, y terminó en este pico de aquí, y operación ganadora. Entonces, cuando identificas ese movimiento a la vez en varios gráficos, el resultado es increíble. Y como el mismo movimiento se diera en 3 marcos temporales, mucho que mejor. No te lo pongo triple por no complicarte un poco el asunto, ¿no? Pero realmente merece la pena esto, ¿no? Y bueno, es más, está decirte que soy partidaria y mucho de poder trabajar mercado normal y apoyarte incluso con TradingView, con una herramienta de volumen que trabajamos muchísimo en mi canal y en las asesorías individuales. Trucos como este y con más detalles en sesiones en directo, biz to biz, ¿no? Tenemos en nuestras asesorías individuales, no nos guardamos absolutamente nada.
Al mismo tiempo, en nuestros canales de señales también tendrás estrategias que puedes utilizar y muy que bien con nuestras señales para tener muy buenos resultados. Bien, vamos a buscar una operación y vamos a dejar de tanta cháchara y vamos a buscar una operación adicional. Te recomiendo que el video, sé que tiene muchos detalles, que lo puedes ver, incluso ver varias veces, para que no te saltes ningún paso. Recuerda que el primer paso es identificar el patrón. Veo la M y los puntos mínimos y máximos, o sea, doble techo, triple techo, hombro, cabeza, hombro. Si no sabes lo que son figuras chartistas, te recomiendo que los busques y te documentes. Son unos patrones que te pueden potenciar cualquier estrategia. Vamos a ver si encontramos alguno más por aquí. O repasemos a ver si canadiense yen, que era el que estábamos quizás esperando, este canadiense yen, ya si se da el movimiento, fíjate que justo tocó, tenemos el hombro, la cabeza y está formando luego el otro hombro y el precio llegó hasta aquí, pero rechazó, ¿vale? Rechazó. Entonces, bueno, ya esa operación todavía le falta. Veamos nuevamente el patrón. M claramente. M, doble techo, como llamo yo. Doble techo o M, lo que quieras, lo mismo, pero con esta vela hubiésemos ganado la operación. Bien, veamos más pares, si no este último, vamos a ver dólar yen si tiene buen porcentaje, 92% de pago. Aquí tenemos el patrón, falta que me rompa este mínimo, ¿vale? Porque las velas ya están alcistas, así que sobre la media móvil, pero ya me rompió aquí la media móvil. Supongo que irá a testear esta zona. ¿Qué puedo hacer rápidamente? Veo que es una zona de soporte fuerte porque coincide con este punto, con esta zona y también con esta zona. Así que si la rompe, más vale que lo haga con fuerza, con una vela bastante grande. Sin embargo, no me puedo adelantar, ¿vale? Inmediatamente a esta zona de soporte, identificando ya mi M o mi patrón doble techo, tengo aquí otro punto de apoyo que tampoco está tan lejano, que coincide también con este punto y con este punto. También sigue siendo fuerte, así que tengo más probabilidades que el precio pueda llegar allí. Así que dólar yen, vamos a colocarlo en doble gráfico rápidamente. Ah, bueno, aquí está. Si no, OTC, bien. Vale, y vamos a checar el precio así para verlo. Testeando la media móvil, pero veo fuerza que bajista. Ahí mismo aprovecho y hago mi operación. Porque aquí en el marco temporal pequeño las velas están por debajo. Y veo fuerza bajista en el ADX. Puede que me haya engañado. También puede pasar. Todo puede pasar en el trading. ¿Cuál es la temporalidad o el marco temporal que predomina o que manda, rige sobre el gráfico? Siempre regirá la macro tendencia, la mayor. Sin embargo, estas velas rellenan estas. Las velas de 15 segundos rellenan las de 1 minuto. Entonces, ojo al detalle también. Vemos que el precio se detiene, pero sigue teniendo fuerza, ¿no? Ya me terminó de romper la media móvil. Y fíjate que ya tengo aquí la raya del zigzag. Bien. Tengo indeciso todavía el ADX. Y eso es lo que vemos, por eso que en marco temporal mayor continúa para abajo. Las operaciones se ganaron. Veamos. Bueno, espera un segundo que quisiera hacer una entrada más. Si me da oportunidad. Es que pensé que el ADX iba a subir, pero va en dirección contraria. Ya me sobrepasó este máximo, así que, ¿qué crees que va a ser el precio? Alcista, bajista. Yo pienso que dada la circunstancia, la vuelta que se dio el ADX, esperemos, pero creo que probablemente quiera volver a testear más bien la zona alta, porque la tendencia principal es alcista. Así que paso número 1, identifico el patrón. Paso número 2, tendencia principal. Paso número 3, confirmar con la fuerza del ADX. Fíjate que el precio se dio totalmente la vuelta y ahora sí que parece que está más posicionado a ir a la baja. Ahí sí que voy a, porque me ha mostrado fuerza con esta super vela. Veo ambos ADX y ya sé que tengo aquí varios soportes interesantes y fuertes. Y aun si se pierde esta operación, si se perdiera, aquí sí me atrevería a hacer un martingala. Porque
siempre que tenemos soportes cercanos, el precio normalmente, digo normalmente de forma pausada, porque normalmente suele respetar, pero no es 100%, ¿vale? Si se perdiera, haré mi reentrada en ese punto. Veamos que aquí tengo el rechazo de vela de 1 minuto. Bueno, todavía quedan 30 y pico de segundos, ¿no? Pero ya tengo la vela por debajo. Ahí va, he decidido por fin con fuerza. 3, 2, 1 y... operaciones ganadoras. Creo que una se perdió por los pelos, pero creo que el precio igualmente va a seguir bajando. Hago mi entrada de 1200 porque el precio ya me mostró debilidad. Y yo creo que el precio va a continuar bajando porque va a testear este otro soporte fuerte aquí cercano. Bien, puedes dejarte la operación ahí abierta con honestidad y veamos lo que hace el precio. Ahí vamos. Esta vela verde me terminó con rechazo y veamos. Puede pasar de todo en esta operación, ¿vale? Pero creo que esta estrategia es bastante buena, principalmente porque estamos utilizando la fractalidad a nuestro favor y también acción del precio. Fíjate, y ya verás cómo intentará testear ese otro soporte fuerte. Operaciones ganadoras, y fíjate, ya porque no me dio tiempo de reentradas, pero fíjate que efectivamente se detendrá en ese soporte. Ahí vamos viendo el rechazo, se puede decir que ya tocó esa zona o se acercó bastante y otra vez hacia arriba, pero el precio sí que iba a testear esa zona. Bien, ¿viste la diferencia y la amplitud con que se gana la operación? Ahí están las operaciones ganadoras, ¿vale? Sin trampa ni cartón. Bien, así que creo que sería más que suficiente dejar el video hasta aquí porque hemos sacado una increíble rentabilidad hoy en el mercado. Así que creo que ya nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.